Buenos días, bienvenidos al ciclo de seminarios técnicos online que CIPE ha organizado para organismos oficiales. En primer lugar, quería pediros si podéis confirmarme que el audio está bien y el vídeo también y podéis ver mi pantalla con la publicidad de este seminario. Vale, ya me empiezan a comentar que el audio está bien y el vídeo también, entonces vamos a comenzar. En primer lugar me presento, mi nombre es Paloma Martínez y trabajo en el Departamento de Desarrollo de la empresa CIPE Ingenieros. El curso de hoy estaba previsto que lo diese mi compañero Pablo Gilaber, que no ha podido estar por cuestiones de agenda. Entonces, pues lo voy a dar yo. También quería comentaros que, bueno, un poco vamos a seguir el esquema que está previsto en la publicidad del curso. El objetivo, ¿cuál es? Pues es dar a conocer los procesos de introducción de datos y cómo se comprueban los resultados, qué comprobaciones hace el programa, en este caso pues sería un presupuesto y vamos a ver un proyecto muy sencillo que he preparado para esto. Está dirigido, como sabéis, a organismos oficiales y bueno, va a tener una duración de aproximadamente 60 minutos. En principio, la idea es que mi ponencia dure entre 40 y 45 minutos, hablando de dos de nuestros programas, la base de precios, que es el generador de precios, y Arquímedes, que es el programa de mediciones y presupuestos. Y a continuación, esos 15 o 10 minutos restantes, os invito a que realicéis cualquier pregunta que os vaya surgiendo durante el transcurso del seminario y al final de la jornada pues yo voy a dedicar esos 10-15 minutos a resolverlas o también pues si hay algún paso que ya hemos explicado pero no ha quedado del todo claro, pues podemos volver a ello y digamos, profundizar un poco en lo que ya se ha explicado por si hay alguien que se ha perdido alguna parte. En este sentido, pues un poco los contenidos van a ser estos que están aquí cuantificados del 1 al 6. Primero vamos a hacer una descripción del entorno gráfico donde se ubican nuestros programas. Vamos a ver qué datos tenemos que introducir de cada una de las obras, qué normativa tenemos para consultar y cómo se describe la obra. Vemos cómo se introducen esos datos y los resultados que obtenemos en nuestro programa de mediciones. Y luego también, por último, pues lo más interesante quizá que sería ver cómo materializar esos resultados, cómo imprimir los listados, los presupuestos, toda la información que viene asociada de índole de seguridad, de materia de gestión de residuos, etc. Bueno, quizá esa es un poco la idea. No va a ser tan estática porque vamos a ir un poco interrelacionando unos puntos con otros, pero vamos a seguir ese orden lógico de contenidos. Entonces, nada, simplemente pues eso, comentar que vamos a comenzar el seminario y que cualquier pregunta me la vayáis haciendo a través del panel de preguntas que tenéis en vuestra pantalla. Muy bien, pues entonces, si os parece, vamos a dar comienzo. En primer lugar, como os decía, vamos a ver cómo se ubican los programas de CIPE. Este sería la suite o el menú de CIPE, donde se ubican todos ellos. CIPE es una empresa que lleva más de 30 años en el sector del desarrollo de software y quizá pues es más conocida o el programa, digamos, con el que empezó a darse a conocer sería pues el tema de estructuras típicas, pero tiene software en multitud de materias y están ubicados con ese objetivo, digamos. Entonces, en primer lugar tenemos herramientas relacionadas con el BIM, también tenemos multitud de programas en el ámbito del cálculo de estructuras, como pueden ser pues, CIPE-CAD, el generador de pórticos, CIPE 3D, cálculo de muros de sótano, escaleras, marcos, en fin, multitud de programas. Temas de instalaciones, como puede ser CIPE-CAD-MEP o electricidad, CIPE-LED, etc. Temas también de instalaciones o de estudio de CIPE-TER, por ejemplo, etc. Luego, en el apartado de gestión es donde nos vamos a centrar hoy porque aquí es donde se ubican los programas que vamos a ver. Sería el generador de precios y Arquímedes. Arquímedes y control de obra y Arquímedes. Este sería el que se utiliza para las certificaciones. Luego también tenemos otros programas como pueden ser generador de presupuestos, predimensionador, que te permite realizar un estudio aproximado de el coste de una obra, pero en fase de proyecto, en fase de anteproyecto, perdón. Y por último, el apartado de documentación. Aquí nos permite, digamos,
obtener la documentación que según el código técnico se requiere, o un estudio de seguridad salud, estudios de rehabilitación energética, temas de proyectos de demoliciones, etc. Bueno, pues esto sería a nivel general todos los programas y dónde se encuentran ubicados. Como decía, nosotros hoy nos vamos a centrar en el apartado de gestión. ¿Vale? Para ello, en primer lugar, vamos a ver la base de precios, que es el generador de precios, que muchos ya conoceréis, y luego vamos a ver cómo se relaciona con nuestro programa de mediciones y presupuestos. Entonces, en primer lugar, tengo que decir del generador de precios que se puede acceder de dos formas distintas. O bien a través de la instalación del CD, que este sería todo el menú del CD, a través de clicando aquí, yo lo tengo aquí ya preparado, o bien a través de la web en el link generadordeprecios.info. Aquí lo tenemos, generadordeprecios.info. Vamos a acceder de las dos formas, vamos a ver las diferencias que habría de acceder de una a otra y qué ventajas tiene cada una de ellas. Entonces, en primer lugar, si nos vamos al CD, pues ya tenemos aquí abierta la herramienta, la base de precios. Tenemos una serie de parámetros que tenemos que ir cumplimentando para acceder a los precios descompuestos. Bueno, pues mira, en primer lugar tenemos que seleccionar, el programa nos pregunta, oye, ¿qué tipo de obra vamos a realizar? ¿Sería una obra nueva? ¿Sería una rehabilitación? O por el contrario, vamos a hacer una obra de espacios urbanos. En este caso vamos a marcar espacios urbanos, que es lo que tenemos. Esto condiciona luego todo el árbol de capítulos que aparece aquí, porque las partidas cambian y también cambia el esquema donde ésta se ubica. Una vez que hemos seleccionado la tipología de obra, vamos a seleccionar el emplazamiento. El generador de precios se encuentra ahora mismo disponible para 27 países, en un total de 3 idiomas, que serían castellano, francés y portugués. Dentro del castellano, en España, también está traducido a gallego y catalán. Entonces, pues, si clicamos el país, en este caso España, podemos obtener precios descompuestos de España. ¿Qué pasa cuando marcamos otro país? Pues la diferencia es que tanto nomenclatura como materiales, sistemas constructivos, etcétera, se adaptan al país que hemos seleccionado. En este caso dejamos España y continuamos navegando por este menú que va desglosándose. También nos permite seleccionar el emplazamiento. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, la zona influye notablemente en la tradición constructiva, en los materiales de cada una de ellas. Por ejemplo, pues, en Baleares tenemos implementada la piedra típica de allí, que es el marés, y cuando elegimos Islas Baleares, el programa, en el tema de particiones, nos permite colocar, de fachadas, nos permite colocar esta piedra, por ejemplo. Pero, sin embargo, pues, si elegimos Valencia, no está disponible. También, como tenemos mucha información de fabricantes, pues ellos nos han indicado en qué zonas distribuyen y en qué zonas no. Y en esas zonas que no distribuyen, el producto, lógicamente, no debe aparecer. Interesante también de la ubicación el tema de los portes, porque pues una obra en las islas, pues el porte va a ser muchísimo mayor de materiales que en el caso de una obra en la península. O, por ejemplo, el tema de materiales que son más locales, como puede ser, por ejemplo, el ladrillo hueco, que en cada zona pues trabajan con unas dimensiones más estandarizadas. Bueno, pues una vez que elegimos la provincia, y en este caso también nos permite llegar hasta el nivel de término municipal, nos vamos al apartado de normativa. Este apartado es un apartado de consulta. Nos sirve para poder visualizar de una forma muy rápida toda la normativa que está relacionada con el tema de construcción en general. Está ubicada de diferentes formas. Vemos aquí que aparecen primero unas líneas que sería la normativa de carácter más genérico o que no podemos asociar a una parte de la obra en concreto, que sería, por ejemplo, el tema de normativa de carácter general. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, la Ley de Ordenación de la Edificación, Código Técnico, todos los reales decretos que vienen a continuación, las modificaciones, etcétera. Todo esto está realizado con la fuente que aparece aquí a continuación y además, clicando sobre el enlace, se puede visualizar sin problema. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el tema de ordenación del territorio, ley de suelos, temas de accesibilidad, temas de medio ambiente,
recepción de materiales. Aquí tenemos también toda la normativa relacionada con la recepción de materiales. Y luego a continuación nos aparece un esquema muy similar al esquema en el que se organizan las unidades de obra. Esto es para localizar aquella normativa que está relacionada pues, con un apartado concreto, por ejemplo, pues estructuras, nos aparece el documento básico de seguridad estructural o bueno, varios documentos básicos, seguridad en caso de incendio, la norma sismo resistente, etc. Esto es, digamos, pues una pequeña biblioteca que CIPE ha elaborado de consulta. Una vez pasado este punto, llegamos a precios descompuestos. Aquí nos vamos a detener un pelín porque este apartado es muy interesante y conviene, conviene quizá perder 5 o 10 minutos y cumplimentarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, cuando explicamos el generador de precios, decimos que se trata de una base de precios multiparamétrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que además de los parámetros que pueden influir en un precio, como pueden ser en un cerramiento las dimensiones del ladrillo, el tipo de mortero, el enlucido que vamos a realizar, o en una estructura la resistencia del hormigón, pues además de esos parámetros que son específicos de cada unidad de obra, hay unos parámetros generales que afectan a todos los precios y rendimientos del generador y lo que hacen es que nos permiten adaptar los precios tipo a nuestro proyecto en concreto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Vamos a ir adaptando estos parámetros a nuestro proyecto en concreto. Y voy a realizar así un pequeño repaso de todo lo que hay que cumplimentar y por qué es interesante tenerlo en cuenta a la hora de un presupuesto. Por ejemplo, el tema de la superficie de intervención, pues nosotros aquí vendríamos y cambiaríamos el dato a nuestro dato. Porque, por ejemplo, pues en el tema del volumen de compras no es el mismo precio cuando hay un volumen de compras alto que cuando hay un volumen de compras menor. El tema de la distancia al vertedero, por la gestión de residuos. Luego también es importante la accesibilidad porque una accesibilidad con dificultad alta va a minorar los rendimientos. O, por ejemplo, el tema de la topografía. También, muy importante, cómo se encuentra el mercado en ese momento, porque esto afecta notablemente también a los precios de los productos. Si tenemos puntos de suministro cercanos, alejados, muy alejados, si hay una intensidad de cultivos alta, muy alta, normal, todo este tipo de cosas. También es interesante la densidad de los servicios, en este caso, por ejemplo, vamos a decir que tenemos un medio rural, la dispersión y la jornada laboral, que también puede influir notablemente en los rendimientos. Entonces, esto pues sí que es interesante de cumplimentar y adaptar, digamos, a la realidad de nuestro proyecto y siempre pues podéis clicar aquí para ampliar la información o si hay algún parámetro que no quede bien claro, por ejemplo, pues vamos a ver en qué influye la duración de la jornada laboral. Aquí tenemos toda la justificación de esos parámetros y por qué influyen en los precios. Una vez cumplimentada esta parte, ya podemos ir navegando por el generador de precios y utilizando las partidas que necesitemos para nuestro proyecto. Hay dos formas de localizar un concepto o una partida. O bien, por intuición, en cada uno de los capítulos o subcapítulos, por ejemplo, pues si queremos un desbroce del terreno, pues siempre pues, nos vamos a ir a acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras, por ejemplo, que sería el subcapítulo. Por ejemplo, en trabajos preliminares, aquí tenemos ese desbroce y limpieza del terreno. Y encontramos la partida que nosotros necesitamos para nuestro presupuesto. Otra opción es con el buscador por palabras. Por ejemplo, pues si escribimos desbroce, nos van a aparecer todas las partidas que tenemos con esa descripción. Y simplemente, pues, haciendo doble clic sobre ella, ya nos lleva a la partida. ¿Veis? Ya directamente me ha aparecido en la siguiente partida, que es la que he seleccionado. Entonces, una vez que hemos localizado en esta partida, pues vamos a rellenar aquellos parámetros específicos de cada unidad de obra. En este caso, es una partida muy sencilla la que he utilizado para el ejemplo. Simplemente, pues, aquí nos aparece que está estipulado medios mecánicos simplemente y nos pide la profundidad mínima que va a influir notablemente. Obviamente va a influir en el precio. En este caso tenemos por defecto 25 centímetros. Si queremos ampliarlo a 30, por ejemplo, pues como veis el cambio aquí ya me repercute en un cambio en la descripción de la partida, en el precio, etc.
Interesante del generador de precios de espacios urbanos es el tema de la edición de maquinaria. Aquí tenemos un apartado que nos permite seleccionar la maquinaria empleada. Esto es una innovación en el tema de bancos de precios, no hay ningún otro banco de precios que permita esta posibilidad. Entonces, como veis, aquí nos aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posibilidades de maquinaria que nosotros podemos utilizar para hacer este desbroce. ¿Esto por qué es interesante en espacios urbanos? Pues porque el volumen, o en este caso los metros cuadrados de desbroce, va a ser una cantidad muy elevada, porque estamos hablando de un tipo de obras en el que este movimiento de tierras puede ser un volumen o en este caso una superficie muy grande, y un cambio en la maquinaria pues va a repercutir al final en el precio final del presupuesto notablemente. Entonces, aquí por ejemplo se permite la opción de elegir una sola maquinaria o una combinación de dos maquinarias. Por ejemplo, ahora mismo tenemos seleccionada la paracargadora sobre neumáticos. Si nos venimos aquí, pues podríamos ver más información acerca de estos medios o maquinaria. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un cambio y vamos a elegir la combinación de motoniveladora de 141 kilovatios y pala cargadora sobre neumáticos. Y vamos a ver cómo afecta en el precio final. Entonces, una vez que hemos seleccionado la maquinaria que nos interesa, aquí tenemos disponible tanto las cantidades como los precios y el total de la partida. Nos vamos a la partida y vemos cómo esto se importa, cómo estos datos ya nos aparecen aquí desglosados. En lugar de una línea tenemos dos de maquinaria. Y el precio nos ha cambiado también. ¿Vale? Pues así sería un poco el esquema de trabajo que se sigue en todas las unidades de obra. Sí que es cierto que hemos empezado con una muy sencilla, vamos a complicarlo un pelín más, nos vamos a ir, por ejemplo, a firmes y pavimentos. En el capítulo firmes y pavimentos urbanos, por ejemplo, tenemos el tema de pavimentos urbanos continuos de hormigón. En este caso vamos a ver cómo esta unidad de obra es un pelín más compleja porque nos pide más datos. Por ejemplo, primero se pregunta qué naturaleza tienen los áridos. Aquí pues, podemos hacer las modificaciones. Si queremos incluir una capa separadora, por ejemplo, también nos pide qué espesor tiene la solera. Vamos a decir 11 centímetros, por ejemplo, por cambiarlo. Y si es de hormigón en masa con fibras, hormigón armado, etc. Como veis, un cambio en la parte superior de la pantalla, lo que hace es que repercute en la parte inferior y nos va cambiando un poco la selección en función de lo que vayamos seleccionando. Una vez que hemos elegido el tipo de solera, pues ya nos pregunta aquí qué tipo de hormigón convencional, reciclado, si lo vamos a verter con bomba, con cubilote, si queremos añadir fibras, todo el tema de clase de exposición, resistencia, bueno, un poco los parámetros que definen el hormigón. También aquí tenemos el apartado de refuerzo. Como hemos elegido hormigón armado, nos permite introducir ese mallazo o esa malla electrosoldada. ¿Cómo vamos a realizar el extendido y vibrado? Si es de forma manual, de forma mecánica, ¿qué acabado vamos a tener? Por ejemplo, pues aquí tenemos que sin tratamiento específico o a lo mejor queremos realizar un acabado fracasado, quizá. Pues todo este tipo de cosas que ya hemos seleccionado nos van a componer automáticamente un precio descompuesto. Nosotros siempre tendemos, y cada vez más los clientes nos lo piden, a incluir el máximo número de fotografías, información gráfica que podemos, porque esto ayuda siempre al usuario. En el tema de la capa de rodadura, pues podemos elegir el color, podemos elegir el rendimiento, pues vamos a decirle que queremos 3,5 kilos por metro cuadrado. Y todo esto nos compone, como decía, un precio. Como veis, pues aquí ya tengo los datos que he ido seleccionando. Pues tengo un pavimento continuo, de hormigón armado, de 11 centímetros de espesor, este tipo de hormigón, un rendimiento de 3,5. Todos los precios descompuestos se incluyen en la descripción de la partida para que no haya ninguna duda. Y luego, pues este precio descompuesto que simplemente está separado en materiales, equipo y maquinaria y mano de obra. Y por último, costes directos complementarios. Entonces, pues esta partida sería un total de 31,54 euros, por ejemplo. Ahora bien, este precio sería un poco un banco de precios, lo que incluye es un precio descompuesto y un nombre. Nosotros siempre lo explicamos así, que el generador de precios es
pese a su nombre, no es solo un banco de precios, sino que es una base de datos y se caracteriza principalmente por esto, por toda la información que un precio puede llevar asociada. Entonces vamos a ir un poco viendo esta información y posteriormente vemos cómo tratar este precio, cómo exportarlo a Arquímedes, etc. Bueno, pues una vez que hemos visto la parte de precio descompuesto, vamos a ir viendo eso, como decía, toda la información que viene asociada. Pliego de condiciones. Bueno, pues aquí tenemos el pliego de condiciones específico de esta selección que hemos hecho. Tenemos una descripción técnica un poco más ampliada, tenemos toda la normativa que se puede aplicar para la ejecución de este pavimento, el tema de la EHE o la norma tecnológica, etc. Tenemos un criterio de medición en proyecto, qué condiciones tiene que tener el soporte, qué condiciones ambientales hay que tener en cuenta para ejecutar o no este trabajo, si el contratista tiene que tener algún medio que tenga que proporcionar en algún caso concreto, todo el proceso de ejecución que se sigue, es decir, todas las fases de ejecución, una por una del orden de construcción. Cómo debe de quedar terminado, conservación y mantenimiento, cómo se deben certificar, etc. Bueno, pues sería una serie de información que de forma semiautomática el técnico puede incorporar en su proyecto. Luego, si seguimos avanzando en este orden, vemos la recepción de materiales. En este caso está dividido por los 3 materiales principales que componen la unidad de obra, el hormigón, el acero y la malla electrosoldada. Aquí pues tenemos que tener en cuenta todo el tema de control de calidad, condiciones de suministro, cómo se debe almacenar, cómo se debe utilizar, todo este tipo de información que es adecuada para cada uno de los materiales. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de residuos. Aquí se contabiliza los residuos atendiendo a los códigos europeos, a los códigos LED. Entonces tenemos aquí la cuantificación tanto en peso como en volumen de todos los residuos que se generan en esta unidad de obra. Además, el tema de energía incorporada, que aquí nos aparece desglosado atendiendo a las distintas etapas, o bien fabricación, que serían las etapas A1, A2 y A3, como construcción, que serían las etapas A4 y A5. Y por último, seguridad de salud. Bueno, pues este pavimento, cuando se ejecute, tiene una maquinaria, tiene una mano de obra, y esa mano de obra va a tener unos riesgos. Por ejemplo, pues ¿qué riesgo vamos a tener? Vamos a tener un riesgo de caída a distinto nivel, tenemos que tener unas medidas tanto de preventivas a adoptar como sistemas de protección específicos para cada uno de los trabajos. Bueno, pues esto luego también es muy útil para realizar un estudio de seguridad y salud, por ejemplo. Bueno, pues un poco esto es lo que quería mostraros hoy, las posibilidades que ofrece el programa, no solo en precios, sino también en documentación. Luego vamos a ver cómo utilizar toda esta información. Ahora, siguiendo un poco con la parte del precio, comentar que me he olvidado de comentar que se puede exportar en distintos formatos. Viene en Arquímedes, que es nuestro programa de mediciones y presupuestos, pero también con el formato BC3, que es el formato estándar en España, podríamos utilizar este precio con cualquier base de datos, con cualquier programa de mediciones y presupuestos, perdón. Y también lo podemos exportar en Excel simplemente clicando aquí. Bueno, pues ahora ya para terminar con el generador de precios, lo que os quiero enseñar es el resto de posibilidades que ofrece el programa de forma así muy rápida. Entonces, una vez que ya hemos pasado todo el apartado de precios descompuestos, que está organizado en estos capítulos, nos aparece el pliego de condiciones. Aquí tenemos tanto el pliego de cláusulas administrativas como de condiciones técnicas particulares que podemos visualizar, exportar, imprimir, etcétera. Bueno, pues esto es común en todos los programas de CIPE, se pueden exportar en PDF, en doc, en texto, HTML, RTF, etcétera. Además nos aparece el tema de seguridad de salud. Aquí ya nos aparece la maquinaria con unas fichas y unas medidas que tenemos que tener en cuenta con cada una de las maquinarias. Estas son unas fichas que os recomiendo que estudiéis con detenimiento para ir incorporando al proyecto en cada caso. Por último, vamos a ver, aquí hay un estándar de costes de referencia según los usos. Esto simplemente también a modo de consulta, arquitectura residencial, rehabilitaciones, etc.
y la memoria gráfica de materiales. Esto es muy interesante en algunos materiales porque el acabado pues, es muy importante, como por ejemplo en los ladrillos para vista, pues aquí se pueden consultar una ficha de cada uno de los materiales que tenemos incluidos en la base de precios. Entonces ahora vamos a ver de las opciones que tenemos disponible en ladrillo perforado, pues una documentación gráfica de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algo más relacionado con, por ejemplo, mobiliario urbano. Tenemos aquí, pues, aparcamientos para bicicletas, tenemos bancos, aquí tenemos bancos con su descripción concreta, el modelo, etc. Esto quizás sí que es muy interesante a la hora de incluir en un proyecto. Aquí tenemos otro modelo con una fotografía real. Bueno, pues un poco pues, todos los modelos que tenemos disponibles. También tenemos, por ejemplo, fuentes, etc. Aquí lo tenéis. Y por último, el manual de uso y mantenimiento. Esto es interesante a la hora de incorporarlo en el libro del edificio. Según cada partida, cada ámbito, pues tiene un manual de uso distinto. Bueno, no me voy a extender más en el generador de precios, hay muchas más utilidades, pero bueno, quizá por el tema de tiempo y tal, vamos a dejarlo aquí y vamos a ver un poco las diferencias que hay entre utilizar el CD, que es el que estoy utilizando yo ahora, o directamente acceder a través de la web del generador de precios.info. Entonces, nada, simplemente si tecleamos generador de precios.info nos aparece esta ventana que estamos viendo ahora mismo y tenemos algunas utilidades distintas a las que os he ido enseñando. Por ejemplo, en la versión online lo que tenemos es aquí un filtro de fabricantes que nos permite visualizar de todos los fabricantes que tenemos incluidos los productos de estos en nuestro programa. Es decir, hace como un filtro, una búsqueda de sus productos en nuestro programa. Por ejemplo, vamos a ver, Santa Col, por ejemplo, pues aquí en obra nueva no tiene productos, en rehabilitación tampoco, sus productos están incluidos en espacios urbanos, en el equipamiento urbano en concreto. Por ejemplo, pues aquí podríamos ver qué tipo de equipamientos tiene para playas. Pues aquí nos aparecen unas papeleras de playa de polietileno. Esta utilidad es muy útil cuando queremos buscar en concreto el producto de algún fabricante. Además, la diferencia es que en la versión online nos aparece una descripción, nos aparece el precio descompuesto, pero como veis el pliego de condiciones es más reducido y no nos aparece ese desglose de información que hemos visto antes, como puede ser pues la recepción de materiales, seguridad de salud, pliego de condiciones, gestión de residuos, etc. Todo eso que hemos ido viendo aquí, eso no nos aparece en la versión online. Luego también en la versión online podéis cambiar las características de la obra, pero simplemente hay que registrarse rápidamente para poder aplicarlas a los precios. Bueno, pues un poco hasta aquí sería la parte más teórica. Espero no haberme extendido demasiado. Ahora simplemente vamos a hacer un pequeño paréntesis para comentaros que toda esta información la podéis ampliar a través de nuestra web. Simplemente, si queréis ver algún vídeo en concreto de seminarios que hemos ido realizando, pues entráis en YouTube, entráis en el canal de FIP Ingenieros y aquí ya nos aparece por materia los vídeos de cada uno de los programas. Por ejemplo, pues aquí en la parte de gestión y documentación de proyectos, tanto yo como otros compañeros hemos ido realizando varios seminarios a lo largo del año. Aquí podéis ampliar información de la materia que más os interese en ese momento. Luego también otra opción es entrar en la web de FIPE y en el calendario de encuentros apuntaos a cualquiera de los seminarios que aparecen aquí. La mayoría hay una gran cantidad de seminarios online y además son gratuitos. Y por último, no quería olvidarme de comentar que en productos tenemos aquí todos los programas. Si buscamos uno de los programas en concreto y clicamos sobre el link, nos aparece una explicación similar a la que yo estoy realizando, pero bueno, aquí está por escrito, acompañado de imágenes gráficas
y quizá para alguna consulta puede ser de utilidad. Aquí tenemos todos los países, tenemos el tema de la instalación, bueno, pues un montón de utilidades que quizá para una hora de seminario no es posible abarcar, pero para una consulta puntual pues puede seros de bastante ayuda. Y una vez visto esto, este pequeño paréntesis, vamos a abrir el programa Arquímedes y vamos a ver cómo se aplica toda esta teoría a una práctica, a la realización de un presupuesto, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos el programa Arquímedes. Yo ya lo tengo aquí preparado y vamos a hacerlo de dos formas. Primero vamos a hacer un presupuesto desde cero. Simplemente si le damos a nuevo, ya nos aparece aquí la opción de presupuesto. También se podría realizar una base de precios. Aceptamos, nos pide un nombre, vamos a decir seminario septiembre, por ejemplo. Y ya nos indica aquí que por defecto está marcado emplear generador de precios. Esto es interesante tenerlo marcado porque es para conectar los dos programas. Si nos olvidamos, luego os diré cómo poder marcarlo si aquí no lo hemos marcado. Vamos a seleccionar que estamos en espacios urbanos, España, vamos a utilizar el generador de precios genérico y vamos a ver, aquí tenemos también la opción de decir que el proyecto es para la administración y una serie de parámetros que podemos editar. Los decimales, qué porcentaje vamos a tener para cada tipo de coste, cómo queremos editar las partidas, cómo queremos tratar las partidas en descomposición, etc. Bueno, esto pues lo adaptamos a nuestro caso, aceptamos y aquí nos aparece esa pestaña, ese panel de parámetros generales que os he comentado antes. Pues nosotros estamos en un medio rural y tenemos una jornada laboral normal y una topografía plana, por ejemplo, y aceptamos. En esta ocasión nos pregunta si queremos un esquema de todas las partidas, que nosotros le vamos a decir que no, que lo queremos en blanco, y qué información vamos a importar. Bueno, nosotros lo mejor es importarlo todo y luego ya vamos a ir imprimiendo lo que nos interese. Aceptamos. Aquí nos aparece una ventana de ayuda que, bueno, pues simplemente si hay alguna duda podemos consultar. Y ya tenemos aquí nuestro presupuesto preparado para comenzar. Entonces, vamos a crear un capítulo, en este caso vamos a crear el capítulo A, que sería acondicionamiento del terreno. Y aceptamos. Ya nos aparece aquí el apartado A, el capítulo. Vamos a crear también un subcapítulo porque quizás es más cómodo a la hora de organizar. En este caso ya podríamos incluir una partida o crear nuevo concepto, vamos a decir que es un subcapítulo. Por ejemplo, AC, como tenemos nosotros en el generador, que sería desbroce del terreno. Esto cada uno pues ya lo va adaptando a su realidad. Y aquí ya nos aparece para incluir partidas. El icono tiene que ser con el borde superior azul y la flechita roja. Si aparece distinto lo podemos editar aquí. Modo de edición, inserción de partidas, etc. Nosotros lo tenemos inserción de partidas. Una vez hacemos doble clic, bien clicando aquí en el enlace o bien con la tecla Insert, las tres opciones, nos aparece la opción de utilizar el generador de precios. Aceptamos y automáticamente el programa abre la vía de comunicación interna con el generador de precios. En este caso, por ejemplo, pues ya nos detecta que estamos en movimiento de tierras y vamos a ver esa partida que hemos visto al principio de desbroce del terreno. Bueno, pues introducimos los datos que nosotros tenemos. De momento la maquinaria pues podemos editarla o dejarla que está. Aceptamos y toda esa información se incorpora a nuestro presupuesto. Ya lo tenemos aquí con nuestra unidad, el texto, todo el precio descompuesto, en este caso es muy sencillo, a falta de introducir la medición. La medición la podemos introducir como un valor fijo o quizá pues, nos interesa incluir una tabla de medición o lo que queramos, ¿vale? Pues simplemente si le damos a
una tabla, pues aquí podemos poner lateral derecho, por ejemplo. Una unidad, 100%. Y aquí tendríamos ya la superficie calculada. ¿Qué pasa si esta medición tenemos que revisarla? Pues marcamos aquí y como veis nos aparece aquí una llamada de atención de que tenemos que revisar esa medición. Bueno, pues un poco para que veáis cómo funciona. Esto sería cuando utilizamos generador de precios y conexión directa con Arquímedes. Vamos a ver ahora cómo sería cuando utilizamos los precios de la web en BC3, tanto con Arquímedes como con otro programa, ¿vale? Pues entonces simplemente vamos a ver. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle modo de edición, inserción. Ya nos aparece aquí para crear un nuevo capítulo. Vamos a crear un capítulo que se llama M, firmes y pavimentos. Un subcapítulo que se llamará, vamos a ver, crear nuevo concepto, subcapítulo. Vamos a llamarle pavimentos urbanos. Aceptamos. Ya nos aparece aquí para incluir la partida. Ahora, en lugar de utilizar esa conexión directa, como he comentado, vamos a hacerlo con la web. Así podemos ver un poco la diferencia. Pues aquí, en generador de precios.info, nos vamos a espacios urbanos, nos vamos a nuestro capítulo que nos interesa. Por ejemplo, aquí, este es el que hemos visto antes. Editamos lo que nos interesa. Bueno, lo vamos a dejar así. Y con esta opción de exportar en BC3, arrastramos hacia nuestra línea. Y automáticamente se incorpora también en nuestro presupuesto, a falta de incluir la medición. Ya tenemos aquí nuestro precio descompuesto, igual que teníamos el de desbroce. Hay una diferencia, que es la que vamos a ver ahora. Esta partida incorpora una descripción, incorpora la parte de pliego solamente esa descripción y no tiene esos residuos asociados, solamente el precio descompuesto. ¿Qué pasa en la partida que hemos utilizado del generador? Pues que nos viene todo el pliego de condiciones completo, con características, normativa, condiciones del soporte, etcétera. Nos vienen las medidas de seguridad y salud asociadas. También el tema de gestión de residuos y, bueno, una serie de información como son, por ejemplo, pues, las fichas de la mano de obra, las fichas de la maquinaria, etcétera. Toda esta información que digamos, alimenta tanto el generador de precios como Arquímedes, porque al final está todo conectado. Entonces, un poco esa es la diferencia, que al conectar con la conexión directa, lo que hacemos es que nos trae toda la información. Sin embargo, pues en la versión web o utilizando cualquier otro programa de mediciones y presupuestos, la información es más reducida. Bueno, pues esto sería un poco para ver cómo empezar desde cero. Ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es abrir un ejemplo que tengo preparado, que sería un proyecto de espacios urbanos completo. Y vamos a ver, por ejemplo, si queremos hacer algún cambio, cómo repercute o cómo podemos evitar alguna partida que hemos cambiado de opinión o simplemente queremos saber cómo varía el precio en función de esa modificación. Por ejemplo, jardinería, vamos a ver. Pues si volvemos a clicar aquí, aquí tenemos una plantación acacia azul, por ejemplo. Pues si volvemos a clicar aquí y conectamos con el generador de precios, lo que nos hace es que nos lleva a esa partida de jardinería, suministro de especies, para que podamos editar esa plantación. Por ejemplo, pues un árbol de cepillo o lo que sea. Nosotros lo tenemos siempre acompañado de la nomenclatura científica porque muchas veces pues, hay cambios de terminología de cada especie. Y además todo esto está revisado por Viveros Fladelpo, que esta información digamos que está certificada o revisada por ellos. Aceptamos y ya nos hace ese cambio en todo el presupuesto. La descripción, el precio, etc. Ya nos aparece aquí de nuevo la nueva plantación que hemos seleccionado.
Otras opciones, también podemos cambiar temas de mano de obra, pues por ejemplo, desbroce del terreno. Si vamos a cambiar, por ejemplo, este ayudante de construcción, pues porque nosotros tenemos conocimiento de otro precio, lo que sea, pues automáticamente se nos cambia en todo el presupuesto. Esto ayuda a que no haya incoherencias y también en el tema pues, de toda la documentación asociada, pues siempre nos va a aparecer este ayudante de construcción con su ficha, etcétera. Entonces, pues nada, una vez que ya hemos realizado nuestro presupuesto, lo que tenemos que hacer es imprimirlo. Imprimirlo es muy sencillo y además el programa presenta muchísimas opciones. Tenemos en la opción Archivo imprimir, pues aquí podemos seleccionar qué es lo que queremos imprimir. Primero podemos editar todos los datos de la cabecera, ¿vale? Y luego ya tenemos todos los distintos formatos o partes de un presupuesto que se pueden imprimir por separado. Por ejemplo, manual de uso y mantenimiento. Aquí nos indica que hay dos partidas que no está disponible el manual. Aceptamos y ya nos aparece aquí toda la información de manual de uso y mantenimiento. Esto es un trabajo quizá bastante complejo para realizarlo en un presupuesto completo y que aquí pues viene automáticamente establecido. Podemos modificar, pero bueno, quizá el tiempo pues es mucho menor. Podemos también imprimir el libro del edificio que incorporaría el manual de uso y mantenimiento. El pliego de condiciones, aquí además pues, nos pregunta si es para la administración o de promoción privada, porque sería distinto. Y aquí tenemos ya todo el pliego de cláusulas administrativas, todas condiciones técnicas particulares, etc. El tema de recepción de materiales, etc. Voy un poco rápida porque es muchísima información. Como he dicho antes, todos los informes de CIPE se pueden exportar en estos formatos. Además, podemos imprimir pues, valoración de mantenimiento vecinal, el calendario de mantenimiento también nos aparece organizado según un pequeño calendario, vamos a verlo, mantenimiento vecinal. El calendario de mantenimiento, las medidas que tenemos que adoptar cada 2, cada 5 años, etc. Tenemos también gestión de residuos. Aquí tenemos, pues, qué contiene el documento, qué agentes intervienen, toda la cuantificación de residuos según los códigos LED que hemos ido comentando, etc. Tenemos estudio de seguridad y salud, tenemos memoria gráfica de materiales, esto también es interesante. En este caso no tenemos incluido ningún material. Detalles constructivos, aquí nos aparece todo el tema de seguridad y salud de forma gráfica con una pequeña leyenda acompañada que acompaña el dibujo. Bueno, pues un poco para que veáis toda la información que podemos obtener con la selección tan sencilla del generador de precios. Y por supuesto, pues podemos imprimir los listados. Aquí tenemos para imprimir listados del código técnico, como puede ser, por ejemplo, presupuesto y mediciones. Y aquí pues ya nos aparece nuestro presupuesto desglosado. Podemos imprimir cuadros de materiales, cuadros de manos de obra, bueno, pues infinidad de opciones. Aquí la verdad es que hay muchísimas opciones. Control de obras, si hemos realizado alguna certificación, etc. Bueno, pues un poco para que veáis las opciones que presenta el programa. Ahora, si os parece, sería el momento de ir realizando dudas, si es que ha quedado algo en el tintero o hay alguna parte que os interese especialmente y yo no haya explicado aún. Comentar también que este icono es el que nos permite conectar con el generador de precios y si no nos aparece, simplemente tenemos que ir a mostrar configuración, generador de precios. Aquí ya nos permite o bien cambiar el tipo de generador de precios, si es que no hemos seleccionado el que necesitamos,
o bien, si por ejemplo no lo hemos marcado al principio, pues nos aparece en blanco. Aquí, por ejemplo, pues nos vamos a generador de precios, clicamos y aceptamos. Y ya nos aparece, digamos, una actualización de todos esos datos. Ahora el programa está cargando y ya nos importa todos esos datos. Vale. Me preguntan me preguntan si puedo volver a explicar la diferencia entre utilizar el generador de precios online o el programa del CD. Bueno, pues nada, simplemente comentar que el generador de precios online, la diferencia es que nos aparece solamente precios descompuestos y pliego de condiciones. Por ejemplo, una losa de escalera. Nos aparece solamente esta información. No nos aparece todo el tema de gestión de residuos, pliego de condiciones ampliado, energía incorporada, seguridad, salud, etc. También hay otra diferencia, que esta es una utilidad que en la web es muy utilizada, que nos permite filtrar por fabricantes. Y bueno, también en la necesidad de acceso a Internet. Para utilizar la web necesitas conexión a Internet y para utilizar el generador de precios del CD no es necesario. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más o hay alguna duda por ahí. Bueno, pues parece que no hay ninguna duda, entonces si os parece lo vamos a dejar aquí. Nada, simplemente daros las gracias por la atención prestada. Espero no haberme extendido demasiado y que todo haya quedado más o menos claro. Os invito... Vale, me preguntan si la información del CD se pierde si exportamos a BC3. Sí, porque esta información que comento se puede utilizar con la conexión directa, que es utilizando generador de precios y alquileres. ¿Cómo se podría compartir el pliego de condiciones? Bueno, pues el pliego de condiciones lo podemos compartir aquí, en este apartado. Lo podemos imprimir en PDF, lo podemos compartir, lo podemos exportar y enviar en un correo electrónico o como queramos. Esa sería la opción para compartirlo y además se puede también editar, por supuesto. Pues si lo exportamos a PDF, por ejemplo, pues aceptamos y ya nos aparece aquí el documento en PDF. Aquí lo tenemos. Bueno, pues nada, como os decía, muchísimas gracias por asistir. Os invito a utilizar el programa y avanzar en la utilización de cada una de las herramientas que proporciona CIPE. Y os invito a que si os surge alguna pregunta podéis escribir a soporte@cipe.com o llamar al teléfono que tienen para clientes. Así que nada, muchísimas gracias por la asistencia y hasta la próxima.